Queridos compañeros, queridas compañeras, hoy quería hablarles de nada menos que de la vida humana. Y eso será el tema de hoy, de la próxima y de un tercer encuentro en que hablaremos de ritmos de la vida humana y hoy de la tabla de las edades. Para empezar, quería compartir un asombro y comunicarles un asombro mío a base de un padrón general de los habitantes de Cádiz, 1786. O sea, entonces recogieron todos los datos sobre cuánta gente vivía en la muy próspera ciudad de Cádiz, el puerto más importante de España entonces, en el 1786. Unos 70,000 habitantes. Pero eso no es lo que me causó el asombro, sino ahí hay un apartado donde habla de las edades y del estado civil y enumera los solteros, los casados y los viudos. Y con asombro vemos ahí de 7 a 16 años, 10 viudos varones, 13 viudas hembras. O sea, tenemos unas adolescentes, unas jóvenes viudos que han estado casados y ya se les ha muerto el esposo o la esposa. De 16 a 25 años, 78 viudos y 195 viudas. Bueno, si ustedes piensan un poco en la historia de España, es un caso que conocemos, ¿no? Piensen en Juana de Austria, una infanta de la Casa de Austria, hija de Carlos V, casada con el príncipe de Portugal, Juan Manuel. A los 16 años se casan y a los 19 años ella es viuda, porque el esposo, el príncipe Juan Manuel, muere de diabetes juvenil y ella le da un hijo póstumo. O sea, él muere, creo que incluso durante el tiempo del embarazo. Ella luego tiene un hijo póstumo, el muy desafortunado rey Sebastián de Portugal, a los 19 años. O piensen en el gran rey de España, Felipe II, nacido en 1527, y se casa, y su primera esposa, María Manuela, otra vez princesa de Portugal, muere el 12 de junio de 1545, o sea, Felipe II es viudo por primera vez a los 17 años, y lo será durante su vida, lo será 3 veces más. O sea, morirán 4 de las 4 esposas que tiene a lo largo de su vida. Todos mueren antes de él. ¿Por qué nos choca lo que les conté sobre las viudas gaditanas a finales del siglo XVIII? Bueno, nos choca por lo que conocemos de películas, de series. ¿Cómo puede haber unas bodas tan tempranas y unos partos tan tempranos? Por eso nos choca, ¿no? Es un acto humano que no conviene a esa fase de la vida humana, que no conviene a esa edad. Y con todas las experiencias que lo acompañan, las emociones, ¿no? O sea, esa experiencia de la muerte del cónyuge o de la cónyuge a esa edad es algo que nos parece apropiado para la feliz edad juvenil. O sea, la muerte debería ser cosa de gente mayor, de los ancianos, pero no de una princesa de 18 a 19 años o de un príncipe de 16 o 17 años. Pues, ¿cuál sería el takeaway de hoy? 3 cosas, 3. La vida humana es dinámica, o sea, pasamos por diferentes fases a lo largo de nuestra vida. Incluso lo que nos hace humanos es nuestro ciclo vital. O sea, lo que nos hace humanos es
ser bebé, ser niño, ser adulto, ser viejo. El nacer, el madurar y el morir. Y también que eso es un hecho de importancia, de peso histórico. O sea, cuando miramos una determinada cultura o época, es interesante fijarse en la coexistencia de diferentes edades en un mismo cuadro, en una tabla, en un presente dado en el cual siempre conviven los jóvenes, los maduros con los viejos, los bebés con los adultos, con los ancianos. Fue uno de los frutos de nuestro proyecto de investigación, Childbirth in Early Modern Spain, subvencionado por el FWF, Austrian Science Fund, Wissenschaftsfonds, muy agradecidos por la confianza que pone en nosotros en ese proyecto Childbirth in Early Modern Spain, culturas del parto en la temprana edad moderna. Y fue uno de los frutos de ese proyecto el darnos cuenta, no basta fijarse solamente en ese momento del nacimiento, del parto, sino nos dimos cuenta, bueno, todo parto, todo nacer de un niño implica también a todas las otras generaciones. Por ejemplo, bueno, con el nacimiento de un niño, una mujer se convierte en abuela, ¿no? Y cambia su proyecto vital. De pronto hay ahí alguien a quien debe cuidar, un bebé, una criatura de la cual se siente responsable, con la cual se siente vinculada. O muchas veces nos dimos cuenta también de que parece haber una visión cíclica de la vida, ¿no? Que muere alguien en la familia y al poco rato nace un niño y esas dos cosas, o esas coincidencias en el tiempo, se consideran relacionadas, ¿no? Alguien ha muerto e incluso se establece un vínculo entre esa persona que se ha despedido de la vida y esa otra persona que ha entrado de la vida. Muchas veces se nota también en la práctica siempre interesante del bautismo, ¿no? Qué nombre se da a un bebé y nos damos cuenta, ¿no? En no pocos casos es el nombre de la abuela que murió poco tiempo antes o el abuelo que murió poco tiempo antes y de alguna manera vuelve a nacer con el niño que nace. Pues los puntos que quería tratar brevemente son esos: el ciclo vital humano, un padrón de habitantes, o sea, entrar un poco en detalle en ese fascinante documento de las cifras de Cádiz, 1786, 7 edades, 7 actos. Ahí hablaremos un poco de Aristóteles y del gran William Shakespeare. Luego familias, vivos y muertos, casas, padres e hijos, abuelas y nietas. Y al final una fantasía de Borges sobre la convivencia, los conflictos o incluso la guerra entre las generaciones. Primer punto, el ciclo humano vital. This strange, eventful history, según el famoso monólogo de Jacques and As You Like It de William Shakespeare, donde llama la vida una strange, eventful history. Ya por el hecho de nacer, de madurar, de envejecer, de morir, escribimos una historia. Y eso también es un tema que ha despertado el interés que merece entre antropólogos, entre historiadores en los últimos tiempos. Y hay unas tesis que a mí me parecen muy interesantes, incluso de nuestro compañero, colega, amigo Carlos Barea en Madrid, que dice, entre otros que lo dicen, lo que nos hace humanos es la peculiaridad de nuestro ciclo vital humano que nos distingue de otros seres que pueblan el planeta, ¿no? ¿Y qué es lo particular del ciclo vital humano?
3 cosas principalmente. La longevidad, que nos es dado mucha vida, en comparación, por ejemplo, con otros animales similares con los primates que viven mucho menos tiempo, ¿no? O sea, una relativa longevidad. O sea, la vida humana es larga, tanto en el presente como en la historia. Segundo punto, una larguísima fase de dependencia. O sea, un bebé que nace no sirve para poca cosa, como saben, ¿no? Salvo llorar y beber del pecho de la madre, pero poco menos, en comparación con lo mucho que ya alcanzan a hacer otros animales al poco tiempo de nacer. O sea, una larga, primero la lactancia y luego una larga fase de formación, de ir a la escuela en nuestros tiempos, pero eso en todas las culturas, ¿no? Los niños pasan mucho tiempo cosidos a las faldas, según el proverbio, cosido a las faldas o a los pantalones o lo que fuera de los progenitores, de la madre, del padre, de la abuela, de tutores, de quien cuidan de ellos, de maestros o profesores. Y tercer elemento, una proporción sorprendentemente grande de personas que alcanzan una, digamos, tercera edad, o sea, una edad después de los años reproductivos, después de los años en los cuales son madres o padres. Entre los chimpancés, los primates, pocas hembras viven más allá de sus años de maternidades, o sea, mueren antes de la menopausia. En los humanos, muchas, y eso ya los antropólogos lo han estudiado, eso no solamente vale para el presente, y voy a volver sobre el punto, sino para el pasado. Hay una proporción grande de personas que biológicamente ya no sirven de nada, pero sin embargo siguen formando parte de las familias, de las comunidades. Y claro, es interesante preguntarse por qué será eso, por qué los humanos somos una especie de viejas y de viejos. Tenemos representaciones de esa idea de la convivencia de las diferentes edades, ya por ejemplo, en la pintura clásica española, Diego Velázquez, el aguador de Sevilla no es solamente de su primera fase creativa, no es solamente una representación costumbrista de algo que pasa en las calles de Sevilla, sino hay también un subtexto, una significación simbólica. El hombre que ahí por las calles de Sevilla vende agua, de ese botijo, de ese recipiente, digamos, el agua, símbolo de la vida. Porque ahí en el fondo ven a un hombre, o sea, las 3 edades, un niño, un adulto, un hombre mayor. El hombre mayor le alcanza el vaso con una higa dentro que purifica el agua o le da mejor sabor. En esos tiempos de que el agua limpio, el agua puro era un bien muy apreciado. Le alcanza el vaso, o sea, el niño todavía no está en la plenitud de su vida, ¿no? Todavía está esperando el futuro, que todo para él es futuro, según Aristóteles. En cambio, para el hombre mayor, casi todo ya es pasado, recuerdo, memoria. En cambio, el hombre al fondo, no sé si se ve muy bien, está bebiendo en ese mismo momento, está bebiendo del vaso, o sea, él está en la plenitud de su vida. Pues volvamos ahora al padrón de habitantes ya introducido, Cádiz, año 1786, o sea, un documento muy interesante para la demografía histórica que se ocupa de esas cifras, ¿no? Cuánta gente, cuánta esperanza de vida, cuántos jóvenes, cuántos mayores, ¿no? Y ahí hay un
una elaboración bastante detallada. Y algunas cosas, no lo vamos ahora a estudiar en detalle, pero algunas cosas realmente son sorprendentes en comparación de lo que es nuestro mundo actual, sobre todo nuestro mundo actual en países como Austria o me imagino también en Rusia o en Occidente, ¿no? Pues si se fijan, las personas por debajo de los 16 años, 17.862. 17.000, o sea, de unos 68.688, 68.788, 17.862 todavía no han alcanzado la edad de 16 años, o sea, un 26%, imagínense. Luego los que están debajo de los 25 años, 30.860, un 45%. Y los que están por debajo de los 40 años, 50.121, un 73%. Y los que están encima de los 50 años, solo un 13%. O sea, imagínate casi toda casi 3/4 partes de la población están por debajo de los 40 años, de los 50 años, de los 40 años. O sea, era un mundo poblado de jóvenes. Y el tener más de 50 años, más de 60 años, realmente ya era no lo que vemos hoy, ¿no? Que por la calle, no sé, 3 personas que pasan ahí, 2 tendrán más de 50 años, o más de 60, o más de 70. No sé, vamos al distrito 13, donde yo vivo, y entras en una cafetería. Bueno, yo creo que el 70% están por encima de los 70 años. O sea, una diferencia realmente notable, y si piensa en todas las implicaciones que ahora voy a desarrollar, lo que significa eso para lo que se espera de una persona de cierta edad, de lo que puede, de lo que hace, de lo que contribuye, pero también su balance emotivo, sus afectos, sus emociones. Unos datos también muy interesantes nos da Pedro Felipe Monlau y Roca en su libro Madrid en la mano, 1850, que me fascina, publicado en 1850. Y ahí él también da cifras demográficas, que creo que más o menos son de fiar, y dice que hay 41.000 niños de menos de 6 años, mientras que el grupo de personas entre 60 y 80, 9.583. Fíjense otra vez en la diferencia. O sea, 4 veces más niños que personas entre los 60 y los 80 años. Y si iríamos más allá de los 80, seguramente habría muy pocos. Sí que los hay, ¿no? Calderón de la Barca alcanza los 80 años, pero realmente no es lo normal, como lo es hoy, que tenemos en el 2024, en Austria tenemos una esperanza de vida, ¿qué piensan? Hombres 79.8, mujeres 84.3. España, uno de los países ahora donde más vive, más tiempo goza la gente sobre la tierra, mujeres 86.53, 86 años, o sea, es lo que puede esperar una mujer al nacer, que va a alcanzar nada menos que 86 años, y los hombres no tanto, pero sin embargo llegan a los 81 años. O sea, realmente una diferencia notable. Ahora cabe aquí lo tienen otra vez, y ahora aquí les presento la relación en comparación, lo de Pedro Monlau, 1849, ¿no? Madrid tiene 235.000 habitantes, 41.000 niños debajo de los 6 años y unos 9.000 de 60 y 80 años. Y en comparación la situación hoy,
Los de 60 a 80 años son no 3 veces, pero entre 2 y 3 veces más en relación con los niños por debajo de los 10 años. O sea, una proporción realmente totalmente distinta. O sea, se ha dado la vuelta a esa proporción entre niños y gente mayor. Cabe precisar, y realmente eso también cuando hablamos del balance emotivo, de las emociones, también de la relación entre los vivos y los muertos, en ese 1849 todavía estamos en tiempo de que de 2 niños solo uno llega a la edad adulta. Todavía de esos 41 niños, y imagínense lo que significa eso para los hermanos, para los padres, para toda la otra gente, ¿no? Esa posibilidad muy alta que tienes, ¿no? El niño va a morir de una diarrea de bebé, o va a morir cuando le crecen los dientes, o va a morir de tifus o de la muy, muy temida viruela. Una vez alcanzado, y porque me van a decir, bueno, pero antes me han dicho que vivimos tantos años y la especie humana tiene tanta esperanza de vida. Bueno, hay que matizar, ¿no? Que realmente el peligro de muerte está en los primeros años de vida. Eso es el bottleneck de la primera infancia, y eso va disminuyendo. El primer año de vida terrible, bueno, si el niño toma el pecho de la madre, menos todavía. No vamos a entrar en eso ahora, eso lo trataré en las próximas clases. Pero una vez superado ese bottleneck de los primeros 5 y 6 años, una persona tiene bastantes posibilidades de alcanzar por lo menos los 50, 55, 60 años, ¿no? Si se fijan en reyes como Felipe IV, llegan a eso, ¿no? 55, Felipe II, Carlos V, es más o menos eso lo que alcanzan luego, ¿no? Los 50, los 55. También los artistas, piensen en los artistas del pasado. Bueno, no en Mozart, que muere a los 35, pero Beethoven, eso siempre 50, 55, 60, por ahí. Es la edad en que mueren. Pocos superan los 70 años. O sea, eso lo tengo resumido aquí en alemán, se lo traduzco, ¿no? Un cambio importante si queremos comprender un poco mejor el pasado y no proyectar nuestra experiencia, nuestra visión del mundo sobre el pasado. El mundo del pasado es un mundo de niño, pero con el pero también de tumbas de niños, de ataúdes para niños, de entierros de niños, y hay muchos poemas que tratan de ellos, ¿no? Hasta el compositor Gustav Mahler y Kindertotenlieder de Rückert, ¿no? Es un mundo también de recuerdos de niños difuntos, niños que se han ido, pero que se recuerdan, que forman parte de la memoria familiar. En cambio, nuestro mundo de hoy es un mundo de gente mayor. Lectura obligatoria, escucha obligatoria para todos los que aman los grandes monólogos del teatro clásico. Es el Seven Ages of Man speech de Jacques and As You Like It de William Shakespeare. Y recomiendo la interpretación que Benedict Cumberbatch da en YouTube, realmente me parece fantástica también. Con las imágenes y cómo combinan imágenes y la voz tan matizada, tan bien empleada de Cumberbatch al interpretar ese famosísimo monólogo donde el mundo se compara con un escenario y nosotros somos ahí los actores que representamos la historia, el drama de nuestra vida con esas 7 partes. All the world's a stage and all the men and women are merely players. They have their exits and their entrances, la muerte y el nacimiento,
And one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. Y luego, at first, the infant mewling and puking in the nurse's arm, then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face. Hasta el final, no, al final, last scene of all, the dance, this strange, eventful history, is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. No, es una imagen muy idílica de la última fase de la vida y de lo que significa ser muy anciano. Pero bueno, es un maravilloso soliloquio de Shakespeare. Y lo que a mí me fascina es esa visión dinámica de la vida, ¿no? Que pasamos por diferentes edades, por diferentes fases, y cada edad, digamos, tiene su propia lógica, ¿no? Al ser un whining schoolboy with his shining morning face and his satchel creeping like snail unwillingly to school, somos muy diferentes que de adolescentes cuando nos convertimos en amantes y descubrimos el amor, y luego el soldado ansioso de honras es otra cosa que el hombre ya mayor, luego convertido en juez, ya mucho más serio, menos apasionado, de pasiones menos violentas. Esa visión del hombre que cambia de tal modo que, bueno, recordándome que cómo fui yo a los 20 años, poco me identificaría con lo que pensaba entonces, lo que anhelaba entonces, lo que me gustaba entonces. O sea, pasemos por diferentes fases con su lógica, sus expectativas y con sus propios actos. Y que no solamente es una edad para ir a la escuela, una edad para casarse, sino también las emociones, el modo de interactuar con el resto del mundo y con las otras generaciones. Y por tanto no da igual si vives en un mundo, ¿no? Y tienes 40 años y casi todos son más jóvenes que tú, o tienes 70 años o 80 años y quedan pocos que tienen la misma edad que tienes tú. O si eres niño y, no sé, formas parte de una familia de 7, 8 hermanos y sabes, o eres consciente, si eres un niño sensible, que de esos hermanos no todos van a llegar a la edad adulta. O sea, 7 actos, 7 edades, un concepto que remonta a la antigüedad, a Hipócrates, dividir la vida humana en 7 fases, que incluso luego algunos elaboran correspondencias ya con los meses del embarazo. O sea, cada mes en el embarazo de una mujer corresponde a un planeta y cada mes corresponde luego a una fase de la vida. O sea, son interesantes correspondencias que establecen. Bueno, y uno es Shakespeare, As You Like It, Jacques' Speech, ¿no? Él tiene ahí the infant, el niño pequeño, infante, que todavía no habla, el niño más pequeño sin habla, luego el schoolboy, el colegial, el niño que va a la escuela, luego el soldado, el juez, el pantaloon, que es algo como un viejo ridículo, ya viejo, ya débil y que empieza a chochear, como dicen los españoles, que ya se convierte, ya pierde ese aplomo del hombre serio, responsable, político, con autoridad de los 50 años y se convierte en un viejo ya débil y ridículo, lo que también, por ejemplo, se nota en la voz, ¿no? La voz se vuelve una voz de niño otra vez, pipes and whistles in his sound. Y luego la terrible última edad de la second childishness and sheer oblivion. Bueno, si pensamos en toda la gente que conocemos que vive en instituciones donde cuidan de su Alzheimer o de su demencia, bueno, el siglo XVII ya tenía idea de ello. Bueno, me he olvidado de una edad, ¿se han dado cuenta? Que solo son 6.
¿Se han prestado atención? ¿Cuál falta? Falta de lava, después del schoolboy es de lava, de lava, entre el schoolboy y el soldier está el lava. Sighing like furnace, o sea, que todo es pasión, y escribe un soneto a la sobreceja de su amada. Ya trata el tema también de esas diferentes edades del hombre también Aristóteles en su retórica, ¿no? Siglo IV antes de Cristo. Ahí es muy interesante porque es una cosa que uno no esperaría en una retórica, ¿no? Pero hay todo un apartado donde entra, da su opinión sobre lo que son las diferentes fases de la vida humana. Él solo distingue entre los jóvenes, la juventud, la madurez y la vejez, es lo que distingue a Aristóteles. Y realmente merece la pena leerlo, a mí me ha inspirado mucho. Son cosas que claro que se saben, pero si uno raras veces piensa en todas sus implicaciones. Por ejemplo, esa frase que me encanta donde dice, ¿no? Para los jóvenes casi todo es futuro y esperanza, expectativa, y para los mayores casi todo es pasado, recuerdo, experiencia vivida. Y de ahí deriva toda una serie de actitudes, pues empieza sobre los caracteres en relación con la edad. Dicho lo anterior, vamos a examinar cuáles son los caracteres en relación con las pasiones, las edades, los modos de ser y la fortuna. Bueno, antes de que entro en eso, ustedes saben lo que es un mozo de cuadra, un Stallbursche. Es interesante que todavía en nuestra terminología de las diferentes edades entra esa relación entre la edad, la fase de la vida y una ocupación que corresponde a la edad. Por ejemplo, esos términos para los jóvenes, Liftboy, Stallbursche, Schankbursche, was weiß ich, Schankmädchen, son ocupaciones, tareas que corresponden a los jóvenes. O sea, mozo, criado. Un mozo es un criado, alguien que sirve en una casa. O sea, ahí en la servidumbre se nota eso, ¿no? Que la juventud es servir, ser mayor es mandar. Eso lo desarrolla, y eso es un hecho histórico, lo desarrolla Michael Mitterrand en su Sozialgeschichte der Jugend, ¿no? Cuando uno ve las estadísticas, yo que sé, Viena en el siglo XVIII, ¿no? Los que sirven, los que están de sirvientes o de sirvientas en unas casas o de criados, realmente son gente joven, y luego en edades más avanzadas ya aspiran a un puesto, a una ocupación de menos dependencia. Eso también es un problema de las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de los pobres, los ricos, los que tienen tanto, se nos olvida que esos son entidades estadísticas, pero no son gente de carne y hueso, ¿no? Poca gente durante toda su vida permanece encerrada en la misma ocupación, en el mismo estamento, en la misma clase social, si quieren, ¿no? O sea, las clases sociales, en eso hablar de clases sociales nos da una imagen errónea de lo que realmente es la vida, porque eso, si hablamos de la clase obrera, partimos del supuesto de alguien que es obrero o obrera a cierta edad, lo va a hacer toda su vida, y no es el caso, ¿no? Ni tampoco con la esclavitud, ¿no? Que hay esclavos, esclavas que en sus años jóvenes son esclavos y luego quedan emancipados, libres, y ellos mismos pueden convertirse en tratantes de esclavas o esclavos. O sea, esa es una gran ventaja, o creo que es una virtud de fijarse
en todo el ciclo humano, en toda la biografía humana, de que uno no cae en error de suponerte que Ferdinand Pressmeyer toda su vida será asistente de cámara. Tal vez a los 40 será director de cine y rodará películas importantes. Pues, ¿qué dice Aristóteles sobre los jóvenes que tienen mucho futuro y poco pasado? Una cosa que subraya es que son apasionados, coléricos, ¿no? Proclives a sucumbir a la ira. No se pueden dominar, no pueden dominar sus pasiones, son incapaces los jóvenes. En cambio, los viejos viven más para el recuerdo que para la esperanza. En cambio, los jóvenes son generosos, porque, dice Aristóteles, todavía no se han llevado palos por la vida, ¿no? Y suponen que todos los otros son como ellos, idealistas y van con buenas intenciones. En cambio, los viejos, según Aristóteles, son codiciosos, son recelosos, sospechan de todo el mundo porque ya se han llevado muchos palos y ya no tienen la ingenuidad de los jóvenes. Los jóvenes tienen muchos amigos, se relacionan fácilmente. La juventud es la edad de trabar amistades. Los viejos ya no tanto. O dice una frase que también me gusta mucho: los viejos aman como quienes pueden llegar a odiar y odian como quienes pueden llegar a amar. O sea, siempre los viejos, ya por la experiencia que tienen, con mucha más reserva, ya no aman de manera apasionada o incondicional como lo hacen los jóvenes. En cambio, en los jóvenes el amor, la pasión puede ser breve, fugaz, y las grandes alegrías, los grandes amores pueden pasar rápidamente. Pero en el momento en que lo dan, según Aristóteles, es absoluto. Los viejos se rigen más por el cálculo racional, los jóvenes son idealistas. Los jóvenes creen que lo saben todo, los viejos poco afirman de manera, digamos, tajante y apodíctica. Siempre dejan un pero y un podría ser. Muy interesante, ¿no?, comparar eso con las culturas de los jóvenes de hoy. Bien, ahora pasemos a la convivencia familiar, a los hogares, a las casas. A mí me fascinan los retratos de familias, como una de Martin Johann Schmidt, Familienbildnis 1790, ¿no? Ahí que queda representado ahí el pintor delante de una pintura que está haciendo. A la derecha están dos hijos suyos, parece que como ayudantes, asistentes suyos. Velázquez, Juventud es servir. ¿Saben cuál fue el primer oficio donde aprendió a pintar Cervantes? En el taller de su futuro suegro. Algo que podemos observar muchas veces entre los artesanos, entre los pintores, ¿no?, que hacen su aprendizaje en el taller de un maestro y luego se casan con la hija. Y se convierte, el maestro se convierte en suegro. Bueno, eso no sé si fue el caso en Martin Johann Schmidt. A la izquierda está su esposa mayor y una hija, que dicen que no fue muy atractiva. Pero se darán cuenta, hay otro elemento en el... Pero eso es si comparan eso con el padrón de Cádiz que vimos, eso no nos da una imagen acertada, verídica de lo que fue realmente la proporción entre las edades, ¿no? Aquí hay 5 mayores, 5 personas adultas, 2 ya un poco mayores. Es verdad, ancianos no tenemos, ¿no? Pero dirán, en ese retrato familiar faltan los niños, ¿o realmente faltan? No, porque ahí a la derecha
Mire, hay una representación, un cuadro de 4 hijos que se mueren de viruela, imagínense. Pero, y eso lo podemos observar en bastantes pinturas familiares, retratos familiares, quedan representados, forman parte de la memoria familiar, todavía se consideran vinculados con la familia, estando, según la fe cristiana, estando en el más allá, en el cielo, ¿no? Y como han muerto en estado de inocencia sin haber bautizados, esperemos, pero en estado de inocencia, se fueron al cielo, donde son poderosos intercesores para los que quedan en la tierra. Eso lo podemos leer mucho en las fuentes, ¿no? Un niño que muere es como un ángel que sube al cielo y ahí intercede, pide ante Dios, ante la Virgen, ante los santos, por los que han permanecido en la tierra. Bueno, si alguna vez se escribe una historia cultural y social del consuelo, fue una manera de consolarse con ese hecho tan terrible siempre y en todas las edades, eso de que alguien que pertenece a la generación siguiente, ¿no?, se despide de la vida antes que sus padres o sus antepasados, sus abuelos, su familia. Esa representación de un corral de vecinos, o sea, una casa de gente común del pueblo, que no tienen sus propias casas, sino que conviven en un patio, en un corral de vecinos, nos da una imagen más, digamos, más verídica de lo que fue la convivencia de las generaciones en el pasado, porque se dan cuenta en ese corral de vecinos, ¿no? Yo que sé, un cuartucho para cada familia, y ahí es un mundo, repito, un mundo lleno de jóvenes. ¿No? Son todos ahí los inquilinos femeninos, pero son las madres jóvenes o las hermanas mayores o de las adolescentes junto con niños pequeños. Mujeres mayores, tal vez esas en el balcón podrían ser unas abuelas, pero en el fondo el 70-80% son jóvenes. También, bueno, parece que está cortado en esa representación de la carrera de San Jerónimo del siglo XVII, ¿no? Si nos fijamos, son jóvenes, es un mundo de jóvenes, esa escena callejera. Bien, volvamos un momento ahora, podríamos hablar también de las familias, de las casas, de una fuente muy, muy interesante que es del siglo XVIII también, que es el catastro de Ensenada. ¿Han oído hablar de una vez del catastro de Ensenada? Fue una gran campaña para recoger datos demográficos, o sea, esa comisión mandada por el marqués de Ensenada entre 1749 y 1753, pasaron por todos los pueblos y ciudades de España, o creo casi todos o gran parte, para recoger los datos sobre los habitantes, las riquezas, los recursos, el ganado, todo quedó inventariado en ese catastro de Ensenada. Desde luego para la historia social una fuente magnífica, porque ella nos dice, ¿no? Ahí en la calle, yo qué sé, en la calle del Río, una casa en la cual convive Juan tal con 2 hijos menores. Y pongo eso, por ejemplo, porque ahí nos damos cuenta de que nuestra imagen prototípica, modélica de una familia vale para muy pocas épocas de la historia, ¿no? ¿Cuál es su imagen de la familia? ¿No? Madre, padre, 2 hijos. Ese es el ideal, la familia de los años 60, de los 70. No vale para el presente con nuestras familias, ¿cómo se dice?, reconstituidas, patchwork families, ¿no? Con, yo qué sé, los hijos conviven con una pareja, pero solo
El padre, la madre es la madre biológica, pero otra persona con la cual ahora convive la madre, esas situaciones que conocen bien. Pues eso hoy más bien se hace por propia voluntad, ¿no? Porque la gente no se aguanta tantos años, pero lo mismo tenemos en el pasado, con una diferencia que en el pasado muchas veces fue no deseado, la situación no fue la deseada, ¿no? Por ejemplo, como me contó una amiga en el pueblo, ella se crió con una tía. ¿Por qué se crió con una tía? Porque ya había tantos hijos en su propia casa y la gente y sus padres consideraron adecuado, apropiado, conveniente que ella se criara con una tía que ella no podía tener hijos. Y entonces esa señora que fue la octava de 8 o 9 hijos, la última de 8 hijos, entonces pasa al hogar de la tía. O sea, eso está en Family Search, ese banco de datos tan rico, y ahí pueden meterse en la microhistoria, en las microestructuras de la convivencia en la España del pasado. Y se darán cuenta, ¿no? Hay muchas situaciones sorprendentes, ¿no? Bueno, sorprendentes o no, según el modelo de familia nuclear, ¿no? Un viudo que vive con sus hijos, porque la madre se murió al dar a luz. Bueno, no fueron tantos como pensamos los que murieron dando a luz, pero sí. O un sobrino que vive con el tío. Esas situaciones. Y también sorprendente, bastantes casas en España casuchas pequeñas, con unos cuartos pequeños, pero donde vive una viuda sola, un viudo solo. Bueno, es el ideal en Castilla, ¿no? El casado casa quiere, o sea, no tanto la convivencia en las generaciones, pero sí la cercanía. O sea, vemos a la gente, sí, viven en el mismo pueblo. Ahí a 3 casas vive mi madre, ahí vive mi padre, ahí vive mi tía, pero no conviven en la misma casa, porque el deseo, el ideal era el casado casa quiere. Cataluña, Galicia, otra situación, País Vasco, pero hablando de Castilla, del centro de España que conozco mejor es un número sorprendentemente no tan elevados de personas que conviven. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente la gente no llega a la edad que llegan hoy, o sea, no hay esa bisabuela de 90 años de la cual hay que cuidar, y porque muchos, como vimos en el cuadro de Martin Johann Schmid, muchos hijos, niños no están porque mueren a una edad muy corta. Bueno, espero haberles convencido de todo eso, lo que acabo de exponer. O sea, la tabla de las generaciones de cada época, de cada tiempo histórico, de cada espacio histórico, que eso importa, tiene efectos muy importantes, ¿no? Cuántas personas están en la edad de ser abuelos, cuántos niños, cuántos adultos, cuántas personas están en edad de casarse por primera vez o por segunda vez o por tercera vez o lo que fuera, ¿no? O sea, todo el equilibrio, todo el sistema social está influido, ¿no? Más bien determinado en gran parte por esa tabla por ese patrón de los habitantes de una casa, de un pueblo, de una ciudad, de todo un país. Las relaciones entre los vivos y muertos, la convivencia en una casa, las relaciones entre padres y hijos, luego les daré un ejemplo o volveré a hablar un poco de eso, y también el tema de las abuelas y los abuelos y los nietos. Esa es nuestra colaboradora Walburga Plunger, que junto a otros, por ejemplo, Barbara Ritzk,
y Carolina Kaniewska y Sofía Winklener recogieron datos en el centro de España, en la provincia de Ávila, sobre la convivencia de las generaciones, según los datos que nos proporciona una fuente siempre fascinante, que son los registros parroquiales, que hoy también pueden consultarse en Family Search. No hay que ir al archivo diocesano de Ávila para estudiar esos registros parroquiales, sino se pueden consultar en línea y realmente uno tiene para mucho rato hasta que se haya estudiado eso. Muy brevemente sobre la fuente, ¿no? En esos registros parroquiales que empiezan a elaborarse a partir de la temprana edad moderna, siglo XV, siglo XVI, o sea, la Iglesia impone a los párrocos de las iglesias que registren todos los nacimientos o más bien los bautismos que se dan en su parroquia. Y así, desde luego, es una fuente magnífica. Y también luego las muertes, los entierros, y también luego empiezan a registrar, a asentar, a apuntar los matrimonios. Entonces, sabemos quién nace, cuántos nacen en un mes, en un año, en determinada época, cuántos se casan, quién se casa con quién. Muy interesante también estudiar las redes familiares, los casamientos entre, por ejemplo, entre primos hermanos, y si la Iglesia lo permite o no lo permite. Y también los que mueren y la edad en que mueren, ¿no? Un historiador alemán del siglo XVIII dijo: en esos registros parroquiales queda patente el secreto ritmo de Dios, ¿no? A base en esos libros se puede sacar el ritmo, el misterioso ritmo del nacer y del morir. Bien, ahora Walburga Plunga y compañeras se fijaron en un periodo entre 1845 y 1863, y donde el cura párroco de Pedro Bernardo en la provincia de Ávila, repite, nos hace un gran favor, porque en cada nacimiento, en cada bautismo que apunta, también nos da los nombres de los abuelos, y además si esos abuelos están todavía vivos o muertos, cosa que otros párrocos para otras comunidades no hacen, sobre todo no con la misma regularidad y fiabilidad. ¿No? Muchas veces los apuntan, pero no sabemos, están vivos, están muertos. Él sí que distingue siempre entre abuelos difunto, ahí, ¿no? Uno que está difunto, otro difunto, pero los distingue entre los abuelos que están vivos a la hora de ser, repito, bautizado la nieta o el nieto. Bueno, y como el bautismo en esas regiones se seguía a muy poco intervalo del nacimiento, a los 3 o 4 días, una semana como mucho, 10 días de nacer el niño, o sea, corresponde al nacimiento, ¿no? Hoy podemos preguntar, bueno, entonces, vale, ¿cuál es el número de niños que al nacer todavía conocen, entre comillas, conocer en el sentido de que los llevan en brazo, los miman, los cuidan de ellos, conocen a sus abuelos? Bueno, primero importa decir, no es verdad que la gente del pasado no conoció a sus abuelos. O sea, ese es uno de los frutos de nuestra investigación. Incluso en el siglo XIX, donde la gente muere mucho más joven que hoy, nada de 86 años, sino eso, 55, 60, 55, y muchos ya mucho antes de eso, a los 35, a los 40, a los 50, ¿no? Pero, sin embargo, la posibilidad de ser mimado
por una abuela o un abuelo era elevada. Esos son los resultados del examen de esa fuente, ¿no? El 87% de los niños al nacer tienen por lo menos una abuela o un abuelo vivo. Al nacer, bueno, desde luego no sabemos qué pasa a los 5 años, a los 10 años, eso no lo está la fuente, ¿no? Pero por lo menos tenemos eso. El 13%, o sea, clara minoría, no tienen abuelos vivos. En el caso de un 17%, los 4 abuelos están vivos. ¡Qué lujo! Y repito, en esos tiempos, en esa zona remota rural de España, era bastante frecuente, desde luego, tampoco se dio en todos los casos, era frecuente una situación en la cual los abuelos vivían no en la misma casa, pero en la misma parroquia, en el mismo pueblo. Ahora, si distinguimos entre abuelas y abuelos, ¿qué es lo que encontramos? El 80% de los niños tiene por lo menos una abuela, por lo menos una o dos, y el 37% tiene las 2 abuelas al nacer, un poco más de la tercera parte. Comparamos eso con los abuelos, menos. El 68% tiene por lo menos un abuelo y el 25% todavía conocieron a los 2 abuelos. O sea, predominan las abuelas sobre los abuelos. Y ahora si diferenciamos entre la línea materna y la paterna, ¿qué piensan? ¿Quiénes van a prevalecer? ¿La línea materna o la paterna? Dijimos que hay más abuelas y hay más abuelas maternas. ¿A qué se debe eso? A la diferencia de edad a casarse más que nada, ¿no? Suele haber ahí en ese pueblo, Bárbara Ritz lo ha estudiado, suele haber una diferencia de edad al casarse, el promedio es de 2 años, 2 o 3 años de diferencia, o sea, los novios al casarse tienen 2 o 3 años más que las novias. Y entonces, por regla general, la abuela materna es más joven al casarse su hija y entonces más posibilidad de llegar a conocer a sus nietas y sus nietos. Pusimos esperanza de vida como una causa, como una explicación con signo de interrogación, según parece en esa edad y zona, más o menos la esperanza de vida es la misma para hombres y mujeres. Y claro, de ahí se pueden sacar conclusiones muy interesantes o se puede conjeturar, bueno, ¿y cuál es el efecto en una casa para el desarrollo del niño, para la convivencia, para el paso de la memoria cultural en la enseñanza, también que era entonces enseñanza eso de cómo cuidar del ganado, cómo sembrar garbanzos, yo qué sé, todo, ¿no? Cómo tejer o coser o hacer punto. Entonces, podemos suponer que las abuelas tienen más peso en la vida de sus nietos. Ahí sí que tienen un ejemplo de poder femenino, el cual no se suele destacar mucho en los estudios actuales sobre la relación entre los sexos o los géneros, si quieren. Abuelas tienen más peso en la vida de sus nietos y las abuelas maternas tienen más peso en la vida de sus nietos. En cuanto, repito, la transferencia de saberes, de moral, de enseñanza cristiana, en ese caso, pero también habilidades como cuidar de una casa, como cultivar el jardín, como trabajar en el campo, como cuidar el ganado. Todo eso lo pueden leer en detalle en nuestro estudio Grandmother, Birth Assistant, Godmother, Grandparents and Newborns in a Spanish Mountain Village, publicado
por mí y por Walburga Plunga, pero repito, con la asistencia de otras colaboradoras como Barbara Ritzk, Karolina Kaniewska, Sophie Winklena, Flora Menslin, y creo que ahora he nombrado a todos. Hoy en día, cuando se habla, y llego ya a mi último punto, conflictos. Repito, en cada presente dado están todas las edades, todas las generaciones copresentes, lo que conlleva variadas formas de convivencia, de colaboración, de deberes mutuos, ¿no? ¿Qué le debo a mi padre anciano, a mi madre anciana cuando ya no puede cuidar ella de sí mismo? Perdona, eso me lo salté antes. Y claro, eso también se enseña, hay modelos, hay libros, tratados, imágenes que promueven ciertos modelos de cómo debería ser la relación entre las generaciones, como lo que deben los hijos a sus padres. Bueno, ya está en los 10 mandamientos, ¿no? Y lo que deben los unos a los otros. Si se fijan en ese Stufenalter der Frau, 1900, Museum Europäischer Kulturen, que está en Berlín, desde luego, por favor, no caigan en el error que confundir esa imagen con la realidad social como tal y que valga para todos los estamentos, para todas las mujeres, ¿no? Eso claramente es un ambiente de gente acomodada, de mujeres que nacen en buena familia y entonces toda su vida es nacer, jugar con una pelota, luego tiene un novio que se arrodilla delante de ella para pedirle la mano, seguro, probablemente escogido por los padres, luego tiene gran gozo y alegría al nacer los hijos, bendecidos ahí por su propia madre, ¿no? Ahí entra en juego la abuela, ¿no? Y luego también ahí en la cuna está la abuela. Y luego ella misma se convierte en abuela y ya su tarea principal es cuidar de los propios nietos hasta una edad en que ya no es capaz y ella misma necesita asistencia y ayuda. Pero repito, eso en el pasado fueron muy pocos, porque no tantos como llegaron a esa edad de ya no tener recursos propios, de ya no poder cambiar. Bien, y eso es lo que en los últimos años, por parte de la antropología, y cabe añadirlo al tema de las abuelas, perdona, luego paso a los conflictos, me he saltado un poco el orden previsto. Antropólogas como Kristen Hawkes o Sarah Pflaffer-Redi han propuesto la llamada Grandmothering Thesis. O sea, ¿por qué? Volvemos a lo que dije al principio, que en la especie humana tenemos una proporción relativamente alta de gente mayor, de mujeres mayores, y la tesis es de que hace unos 30.000 años por ahí se da la necesidad de una tercera generación. ¿Por qué será eso? Porque la cantidad de conocimientos, tanto culturales como prácticos, se vuelve tan grande que hace falta, prolongar el tiempo y hace falta una generación de mayores que pueden asistir en ese paso del patrimonio social, de la herencia social y cultural. Y según lo que nos enseñan las antropólogas como Kristen Hawkes, en sociedades premodernas, que podemos observar en todo el mundo, esas mujeres de 40 años, 50 años, 60 años, no son una carga, un peso, no esa anciana de 90 años que hoy imaginamos que totalmente depende de la asistencia de
de su familia o de unos profesionales que cuidan de ellos. No, las abuelas aportan mucho, tanto en lo espiritual, pero también en lo práctico. Yo qué sé, cultivando el jardín, cuidando de los cerdos, enseñando yo qué sé, a tejer, a hacer punto, labores de mano a sus nietas. Eso resumido, y pueden también, hay vídeos muy interesantes, conferencias de Sarah Plafer Ruddy o Kristen Hawkes, que recomiendo que vean en YouTube. Sobre la Grandmothering Theory. Bueno, pero ahora el último punto, y un poco como contraste, les voy a presentar una fantasía literaria del gran autor argentino Jorge Luis Borges. Primero preguntándoles o invitándoles a pensar, reflexionar. Hoy en día estamos obsesionados cuando pensamos en conflictos. Se piensa en conflictos de clases, conflictos entre razas, conflictos entre los imperialistas europeos y el resto del mundo, y sobre todo el terrible conflicto en todos los tiempos y lugares entre hombres y mujeres, que según la visión de algunos nada más ha sido en el pasado que guerra continua, ¿no? Por quién manda sobre quién. Sea como sea, si nos fijamos, y parece que hoy en día, si les pregunto, ¿ustedes tienen conflictos gordos con sus padres o sus abuelos? Parece que hoy en el 2026 eso no es un campo de batalla tan feroz como todavía lo fue. Yo vi un poco las postrimerías, ya no el punto más caliente, sino ya cuando se había amansado un poco. Pero hay teorías sociológicas que a mí me convencen de que los años 60, 70 fueron una gran rebelión de los jóvenes contra sus padres, ¿no? Los padres de la posguerra, que nada más habían tenido que su ideal de prosperidad, nada más habían hecho que eso, construirse una casa, procurarse una fortuna, una vida cómoda, y luego llegan los jóvenes con no, la gente debe ser más, no debe haber libertad sexual, ¿no? O yo no quiero que mis padres me manden con quién casarse, ya no quiero hacer lo que manda la iglesia y el cura, o sea, una gran rebelión, la llamada Jugendkultur. Ahora me parece que la situación se ha dado la vuelta y ahora casi es como si mandaran los jóvenes, ¿no? Y los mayores aspiramos a imitar lo que mandan los jóvenes, en la moda, en el estilo de vida, en el afán de ser jóvenes toda la vida, cueste lo que cueste. La revolución cultural china, perdonen el salto, ¿no? También hay analistas que dicen sí, esa fue una gran rebelión de los jóvenes, como la autoridad terrible de los padres, de los patriarcas, del padre, del patriarca de la familia que mandaba demasiado. No lo podemos desarrollar ahora, pero les invito a, cuando estudian otras épocas, otros lugares, fijarse, preguntar a los testimonios, bueno, cuáles son las relaciones entre las generaciones, entre los jóvenes y los mayores, cómo lo percibe una determinada época. Un amigo chino, por ejemplo, me dijo, no sé si es cierto y es representativo, pero me dijo, la desgracia de China es que ahí en una familia todos deben hacer lo que manda el padre. O sea, el padre hasta que muera, y por muy anticuados que parezcan su visión del mundo a los jóvenes, pero él manda y los jóvenes
deben seguir sus mandatos. En la Guerra Civil Española se ve, no es solamente derecha contra izquierda, nacionales contra republicanos, sí, en los frentes de batalla sí, pero dentro de las familias muchas veces podemos observar fue una lucha, un enfrentamiento entre jóvenes, por regla general rojos, comunistas, revolucionarios, y los padres más cautos, más reservados o incluso que tenían una opinión totalmente opuesta y se inclinaban por el bando de la derecha de los nacionales. Bien, ahora por fin la fantasía, ya termino, la fantasía literaria de Jorge Luis Borges. Y es curioso porque él parece que tenía una relación muy buena con su padre y siempre habla muy bien de su padre. Pero bien, ya siendo mayor, en su libro, lo pueden leer en Jorge Luis Borges, Textos recobrados 1956 a 1986. Y ahora ahí imagina un posible argumento para una novela. Yo eso lo leí hace unos años y me sorprendió. Oye, pero ¿cómo se puede fantasear sobre eso? De que la relación entre las generaciones puede llegar a tales extremos de hostilidad. Pero escuchen lo que dice ahí, ¿no? Un argumento, he imaginado el argumento de una novela. No, otra vez. He imaginado el argumento de una novela que por razones de ceguera o de ocio no escribiré y que sería el reverso de la admirable Guerra del Cerdo de Bioy Casares. El tema de ese libro es una conjuración de los jóvenes contra los viejos, el tema del libro de Bioy Casares. El tema del mío, cuya redacción queda a cargo de cualquiera de mis lectores, es una conjuración de los viejos contra los jóvenes, de los padres contra los hijos. Y sigue algunos párrafos más abajo. Los esenciales protagonistas de la obra son los ancianos. Deben ser muy diversos. Más allá de las necesidades argumentales, deben ser quienes son. También podrían ser vagos. También podrían arrojar una indefinida sombra temida. Algunos, postrados o impotentes o enfermos, envidian la salud normal de los jóvenes. Otros, avaros, no quieren que sus hijos hereden la fortuna que les ha costado tanto trabajo. Otro, frustrado, no se resigna a la buena suerte del hijo. Uno, sereno y lúcido, piensa sinceramente que los jóvenes pueden ser presa de cualquier fanatismo y son incapaces de cordura. ¿Se acuerdan el mismo argumento en Aristóteles, no? Los jóvenes pueden ser presa de cualquier fanatismo, son muy crédulos, creen en ideales que tal vez no se pueden realizar en ese mundo y son incapaces de cordura. Y al final, el último párrafo, quizás convenga renunciar al concepto de una conspiración y reducir a 2 el número de protagonistas. A 2, solo un joven, un anciano. Uno, el anciano que comprende, que aborrece a su hijo. El otro, el hijo que se sabe odiado y culpable. La novela concluye cuando el fin no ha llegado aún. Ambos esperan. Pues eso, una fantasía de Borges, un posible argumento, bueno, y les invito a no tomarlo a la pie de la letra, sino para reflexionar sobre ese ingrediente de conflicto generacional que hay en los conflictos históricos, políticos, sociales que nos toca observar. Bueno, conclusiones. La mezcla de edades en el
18, ¿se acuerdan? Padrón de habitantes, es muy otra de la actual. El mundo del pasado es un mundo de jóvenes. Los recuerdos de difuntos son recuerdos de difuntos jóvenes. La joven esposa de Felipe II, muerta a los 17 años. El joven esposo de Juana de Austria, muerto a los 17 años. Las abuelas no son invento moderno y hay conflictos fuera de raza, clase y género que nos interesa si queremos conseguir una imagen más completa de que es la sociedad y la vida humana.